5 mujeres en el linaje de Jesús que están en el libro de San Mateo capítulo 1. Obviamente hay desde Abraham hasta David, dice que hay 14 varones, generaciones, y de David a Jesús hay 14 generaciones, varones, pero dentro de esos 28 diferentes padres que están escritos en el libro de San Mateo, hay 5 mujeres. Y he hablado de 4 de ellas. La semana pasada estoy hablando de Betsabé, quizá algunos se acuerden, pero el día de hoy me toca hablar de la última mujer, de que está dentro de la genealogía de Jesucristo. Aunque es interesante que el libro de Mateo habla de la genealogía de Jesucristo por el lado del varón. Llega a José y dice María era su mujer. Y por otro lado, Lucas dice la genealogía de María por la mujer. ¿Sí? María es muy importante en la Biblia. ¿Sí? Tan importante que estuve escuchando en esta semana diferentes predicaciones del lado católico, incluyendo el Papa Francisco, que es el que está actualmente gobernando la Iglesia Católica, que hablaba acerca del por qué ellos adoran a la Virgen María. Y es interesante para mí, ¿sí?, que la Virgen María es un tema central en la teología católica, pero no protestante, no cristiana. Nosotros no tenemos tanto apego a la teología de marianismo. Es más, si tú vas a alguna iglesia católica en cualquiera de estos lugares que se abren las puertas y escuchas un sermón, lo más probable es que lo mismo que decimos nosotros de Jesucristo, Jesucristo te ama, Jesucristo te salva, Jesucristo te perdona, Jesucristo tiene misericordia de ti. Estas mismas palabras las vas a escuchar, pero con el nombre de María. Parece que María, desde esa posición, es como co-salvadora con Jesús. O sea que Jesús salva, pero María también, según dicen. Corredentora con Jesús, o sea que Jesús te redime, te compra, pero María también. Y han llegado a tal punto de exaltar a María que, aunque no teológicamente, la tienen como una persona que es al nivel de Dios, no teológicamente, pero popularmente, si hablas con alguna gente que es católica y que no ha estudiado mucho de la palabra en su religión, va a decir que María está al mismo nivel de Dios. O sea, no teológicamente, pero sí popularmente, María es casi la cuarta persona de la Trinidad. De ese grado de extremo está la teología mariana, ¿sí? Y obviamente hay los ataques contra la iglesia cristiana que dicen que nosotros no amamos a María, ¿sí? Odiamos a María, parece. Y yo quiero decir públicamente de que no odiamos a María ni tampoco la discriminamos. Ella es una mujer escogida entre todas las mujeres del mundo para ser la madre del Salvador. Es una mujer bendita, eso dice la palabra y nosotros lo creemos, pero nunca podemos aceptar de que María esté al nivel de Dios. Aunque por otro lado, de eso voy a explicar un poquito acerca de cómo llegó el título de María, Madre de Dios. Voy a explicarlo un poquito después, pero no consideramos a María al nivel de Dios. Es una mujer digna, es una mujer de respeto, así como alguien respeta a su madre, ese es el mismo respeto que merece esta mujer, pero no puede llegar nunca a la posición de Dios. Y es interesante también que, aunque no la palabra María aparece en el Antiguo Testamento, sí aparecen algunas nociones de lo que iba a ser ella. Empezando desde el tercer capítulo de Génesis. En el tercer capítulo de Génesis, después de que Dios condena al hombre a trabajar para que pueda sustentar su familia, ahora le toca a la mujer y le dice a la mujer, ¿sí?, que de ella iba a sufrir dolores de parto y que iba a tener hijos con todo su dolor y que iba a tener que estar sujeta al marido. Eso era lo que Dios le dijo. Pero otra cosa que le dijo es que del linaje de la serpiente, o sea, de la descendencia de la descendencia de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y la mujer se estaba refiriendo a María, que tuvo a Jesús. Y que fue Jesús el que le pisó la cabeza a la serpiente. No fue la mujer, pero fue el linaje de la mujer que
se manifestó en María. Otro versículo que también es muy interesante, que habla de María sin hablar de María, es en el libro de Isaías, cuando dice la palabra, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre, diferentes nombres: Emmanuel, Dios con nosotros, el Padre eterno, Dios fuerte, etcétera, etcétera. Pero dos cosas de este pasaje. Número uno, cuando Isaías estaba escribiendo esto, lo estaba refiriéndose a alguien de su propio tiempo. Esa es la primera interpretación. Cuando alguien les lee un pasaje en el Antiguo Testamento, regularmente ese pasaje se refiere a algo que pasó dentro de su tiempo, contexto cultural, tiempo. Entonces, eso pasó. O sea, por ejemplo, hay una familia que tiene varias hijas, pero una de ellas es la consentida, ¿sí? Y decimos de ella es la consentida. Tiene varias hijas, pero ella es la consentida. Entonces, cuando se refiere a la virgen, se refiere a la doncella. La palabra correcta es doncella. Y la doncella concebirá. Entonces, posiblemente, lo más probable es que en el tiempo de Isaías había un rey que tenía varias hijos e hijas, y una de ellas era conocida como la doncella. Y eso se cumplió en ese tiempo, pero también se pasa al tiempo de Jesús, y esa misma profecía que Isaías dijo para su tiempo se transfiere a María, y María también fue una virgen que tuvo a su hijo, y que de esa manera podemos decir que se cumplió esa profecía completamente. Hay otros pasajes que son posteriores a lo que surgió en el tiempo cristiano, del tiempo de María y Jesús y todo eso, que es el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis también se menciona otro pasaje, donde capítulo 2 específicamente, donde dice que la mujer iba a tener un hijo y se iban a esconder en el desierto. Y la Iglesia Católica dice que es María. Pero el libro de Apocalipsis tiene la peculiaridad de que habla del futuro, no habla del pasado. Entonces no podía ser María, porque el libro de Apocalipsis habla del futuro y no del pasado. Pero vamos a ver quién es María. María es muy importante. Uno de los puntos del Papa Francisco es que decía: los cristianos, o sea nosotros, no tenemos madre, ¿sí? Así nos dice literalmente. Es una teología de gente sin madre, ¿sí? Bueno, no tenemos que tener madre, porque desde el inicio de la creación, entiendan esto, voy a tratar de ir explicándolo poco a poco, todos los conceptos que se refieren a María en su transcurso de su vida, empezando desde ese Antiguo Testamento. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo sacó del polvo y no le dio una madre. ¿Cómo podemos conocer a Adán en el paraíso? Bien simple, es el único que no va a tener ombligo. Todos los demás tenemos ombligo, ¿sí? Si quieres buscar rapidito, por ahí está, ¿sí? Todos tenemos ombligo, ¿sí? Pero él no necesita una madre. ¿Cómo nació entonces Adán? ¿Cómo tuvo vida? Dios sopló aliento de vida en Adán, y Adán fue un ser viviente. Y después lo mismo hizo con la mujer, la tomó y también sopló aliento de vida, y fue un ser viviente. Cuando hablamos de esto de la divina concepción, ¿sí? Uno de los problemas grandes que tiene el mundo musulmán, si saben, los somalíes y todos ellos que viven al lado nuestro, es que ellos piensan que nosotros creemos que Dios Padre tuvo relaciones con María para que pudiera nacer Jesucristo. O sea, como Dios, dicen ellos, se escandalizan, ¿cómo Dios, siendo Dios, se va a meter con una mujer para tener un semidios? ¿Sí? Y no sucedió así. Lo que sucedió es que también Dios, lo más probable es que sopló aliento de vida en la mujer para que pudiera procrear a Jesucristo. Entonces no tuvo el padre, que es José, no tuvo a ese varón como padre, pero sí tuvo aliento de vida de Dios para que Dios mismo pudiera nacer como un hombre. Después voy a explicar un poquito más. Pero nosotros como cristianos decimos que no puede haber María sin Jesús, pero sí puede haber Jesús sin María. Jesús existió por siempre. Es el principio, es el final, el alfa y el omega, el principio y el fin. Ha existido por todas las generaciones, y le decidió por sí mismo hacerse hombre, tomando forma de varón, naciendo de una mujer que es María. Y podía haber escogido a cualquier
representa por sí misma María. No es la salvadora del mundo, aunque tiene muchas cosas buenas que podemos aprender de ella, pero no es para tanto para nosotros también adorarla. Entonces voy a hablar un poco de la vida de María en detalle, explorando su importante papel en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, como ya mencioné un poquito los versículos. Y para empezar voy a decir que su nombre no es María, tristemente, ¿sí? Así como Jehová, su nombre no es Jehová, lo más probable es que era Yahweh o Yahvé, pero nos vino así por el lado del latín. Jerónimo parece que fue el que tradujo esa palabra y la tradujo de esa manera porque se le ocurrió que podía ser una buena manera, pero no necesariamente tiene que ser la palabra correcta. Y no se va a ofender Dios si le llamamos Jehová o le llamamos Yahweh o Yahvé o Yahshua, no se va a ofender, ¿sí? Pero la palabra original del nombre de María en el hebreo es Miriam. Ese es el nombre original. Entonces nosotros podríamos estar ahorita conociendo más a María pensando que su nombre no es María sino es Miriam, aunque cuando se traduce en el Nuevo Testamento también se le llama Mariam. ¿Cómo llegó a María? Bueno, el latín la tradujo con ese nombre porque I puede cambiarse por A, entonces cambió la I por la A y le puso María, y en lugar de María le puso nada más María y se quedó ahí María. ¿Qué significa la palabra María? Significa excelsa o amarga, o viene de esa palabra Mara, ¿sí? Un poquito hablando acerca de lo que iba a ser. Ella sí iba a ser exaltada entre todas las mujeres, es verdad, pero ella iba a también tener una vida de amargura. ¿Por qué digo que una vida de amargura? Porque tuvo la oportunidad de estar en los eventos más importantes de la vida de Jesucristo. Menciona lo que quieras y va a estar seguramente María ahí. En su nacimiento, María estuvo ahí. No podía estar Jesús sin María. Ahí estaba María, ¿sí? Cuando se les perdió en el templo, ahí estaba María. Cuando empezó su ministerio en las bodas de Caná, ahí estaba María. Cuando fue crucificado, ahí estaba María. Cuando fue resucitado, ahí estaba María. Y cuando después estaba al inicio de la iglesia, 120 personas en Jerusalén, ahí en el aposento alto, en Pentecostés, ahí estaba María también. Entonces María es muy importante en la historia de la iglesia cristiana, pero no puede ser tan importante como para que digamos que ella es parte de la salvación de los hombres, ¿sí? ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, ¿cómo empezó todo? María hizo llamado. Leo Lucas capítulo 26 que dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era, ahí ponen María, pero es Miriam, o sea, Miriam o María, no importa, ¿sí? Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: salve. Y esa palabra salve puede decir regocíjate, alégrate o saludos. Te saludo, ¿sí? O alégrate o regocíjate, cualquiera de las dos puede decir. Y luego dice muy favorecida. Otra interpretación le dice llena de gracia, ¿sí? En algunos comentarios y estudios y también predicaciones que escuché acerca de la Virgen María, dicen que cuando dice llena de gracia significa que ella tiene la gracia abundante, completa para todas las cosas. Y no es así. La palabra más concreta, más posible pegada a la traducción es: eres muy favorecida o eres llena, Dios te ha dado gracia a ti. Dios te ha dado gracia, no tú tienes la gracia. ¿Y por qué digo eso? Después de las palabras que van a estar continuando, van a escuchar de que esa idea de que Dios le dio la gracia, no que ella ya tenía la gracia. Uno de los problemas que empieza a surgir en la Iglesia Católica, aunque lo voy a mencionar en el sermón siguiente, posiblemente voy a investigar más, pero surgen varias doctrinas que son completamente contemporáneas, que la Iglesia cristiana no las aceptó nunca hasta aproximadamente hace 200 o 300 años, sino es que otros 500 años, que dicen que María no tuvo pecado. Eso lo voy a después discutir, ¿sí? Y también dicen que María ascendió, así como Jesucristo ascendió y se fue al cielo. Un papa por 1800 y tanto, voy a después hablar de los temas, de los
fechas exactas. Dicen que también María ascendió al cielo sin ninguna base bíblica. Nosotros no creemos que ni que María no tuvo pecado, ni que María ascendió al cielo, porque no hay ninguna base bíblica para eso. Ni la iglesia cristiana lo reconoció hasta después de que un papa se le ocurrió poner su nombre en la historia y afirmó eso, y ya por eso se volvió muy famoso. ¿Sí? Pero, ¿qué dice de María? Bendita tú entre las mujeres. Le da a María una bendición encima de la mayor parte de las mujeres. Entonces, como tal, la iglesia cristiana debe reconocer que María sí es bendecida y es bendita entre todas las mujeres, a la misma categoría que la madre de cada uno de nosotros. O sea que debemos respetarla, amarla, pero nunca adorarla. Debemos reconocerla. Se predican muchos sermones del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es para mí un héroe de fe. Bueno, María también es una heroína de fe, es un ejemplo para muchas mujeres. Vamos a escuchar acerca de cómo podríamos nosotros de hablar acerca de esta idea de que ella es un ejemplo para muchos cristianos y cristianas. Le dice eso, el Señor está contigo, y la historia completa de este tema es cuando después de eso le explica qué iba a pasar. Dice, mas ella cuando lo vio, libro de San Lucas, todavía estoy leyendo, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación o saludo sería este. Entonces el ángel le dijo, María, Miriam, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. No es que tú estás llena de gracia, sino que Dios te ha visto que tú tienes gracia y va a trabajar sobre eso. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, y ahí vamos a ver que María, aunque tenía aproximadamente en este tiempo, cuando el ángel se le aparece a ella, según National Geographic, dice que a los judíos en ese tiempo se casaban, las mujeres en ese tiempo se casaban aproximadamente de los 12 a los 14 años. Entonces ella posiblemente tenía entre 12, 13 o 14 años. Eso dice National Geographic. Eso es lo que regularmente pasaba en ese tiempo. O sea, ya cuando la mujer empezaba a menstruar, ya estaba lista para tener hijos. Básicamente esa era la situación. Entonces era una jovencita. Pero con todo que era una jovencita, no era una tontita, ¿sí? Dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea que sabía de dónde vienen los niños, ¿sí? Lo sabía. Es más, hay gente que no quiere hablar absolutamente nada de eso, y ocurren cosas tan chistosas como la historia de una joven que conocí. Ella tenía ya como 20 años, pero me contó su historia que cuando tenía 15 años tuvo un novio, ¿sí? Y salían a pasear, pero ella no se dejaba besar por ningún motivo, ¿sí? Entonces, en una ocasión, el novio ya cansado la forzó y le dio un beso, ¿sí? Ella se regresó llorando a su casa, llorando así, desesperada, y sus hermanas le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Tu novio, verdad? Sí, mi novio me obligó, me forzó. ¿Y qué hizo? Pues me dio un beso y ahora estoy embarazada, ¿sí? O sea que pensaba que por un beso ya estaría embarazada. ¿Cuántas embarazadas mujeres habrían aquí si no fueran por un beso? ¿Sí? Eso es lo que pensaba. Entonces esta chica, María, aunque no tenía experiencia de una vida matrimonial, sabía lo que podía ocasionar y cómo funcionaban que los bebés nacieran, ¿sí? María entonces no era una mujer ignorante. Y la voy a presentar después con otros pasajes que muestran a una mujer con un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Después la voy a presentar en ese sentido, ¿sí? Pero no era una mujer ignorante. Y nos respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, el soplo del Espíritu que he estado hablando. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Recuerdan la historia? Por 400 años no hubo ninguna aparición o mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y de repente aparece un ángel, este mismo ángel, Gabriel,
ministro de Dios. Él era una persona que conocía a Dios, conocía la teología de Dios, conocía y predicaba de Dios, pero cuando le dijeron algo que no sabía, no lo creyó, y venía de parte de Dios, de un ángel de Dios. Y dice, por cuando no creíste, le dice el ángel, te vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Y cuando sale del templo, pues escribiendo así fue como se dio a entender, porque no podía hablar. Pero a los 6 meses de que su mujer estaba embarazada, esta mujer llamada estéril, llega María a visitarla, porque dice, bueno, después voy a hablar, ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva, y aquí voy a utilizar esa palabra original que se usa en el griego. La palabra en el griego original es doulos, y la palabra doulos no significa siervo, o sea, como la criada, no significa la chacha, como decimos en México, no significa ¿cómo se dice en Ecuador? No sé cómo digan en Ecuador, ¿sí? La que hace el aseo, ¿sí? No significa eso, significa la esclava. He aquí la esclava del Señor. Y en un tiempo donde ellos podían distinguir entre un siervo y un esclavo, esa palabra es fuerte. Ella está utilizando una palabra que se utilizaba solamente para aquellas personas que no tenían ningún derecho, que decía, yo me pongo en las manos de Dios y que Dios haga conmigo lo que quiera. Porque en aquel tiempo, hablando un poquito de la esclavitud, las personas podían alquilarse y alquilar su tiempo, como muchos de nosotros lo hacemos para trabajar en un lugar, alquilamos nuestro tiempo y ellos nos dicen que tenemos que hacer. Pero un esclavo, él se vendía completamente y no tenía ningún derecho. No tenía una semana, no tenía un día a la semana para descansar, no tenía derecho de nada. El patrón o el dueño le podía llamar a las 12 de la noche y que se quedara ahí haciendo la comida por 6 horas y tenía que hacerlo. Y que no se acostara otra vez, sino que siguiera trabajando y tenía que hacerlo. El esclavo no tenía ningún derecho. Y María utiliza esa palabra, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entiéndase lo que dijo ella. Ella entendía lo que podía ocasionar lo que el ángel estaba diciendo, María. El ángel le estaba diciendo, tú vas a quedar embarazada y no va a ser de tu esposo. Y digo esposo porque voy a explicarle otras cosas que también vienen al caso. Ella no estaba casada viviendo con su marido, pero sí estaba casada porque los matrimonios en el tiempo de Israel, en ese tiempo de Jesús, en el tiempo de María, funcionaban de esta manera. Los padres se ponían de acuerdo y hacían ese acuerdo para que dijeran, nuestros hijos se van a casar de aquí a un año, regularmente era un año de espera. Entonces la mujer en ese año, la jovencita en ese año, la niña en ese año casi, ¿sí?, se ponía a aprender a coser, a saber cocinar, a reparar, qué sé yo, todos los trabajos de una mujer de aquel tiempo. El varón, por otro lado, se regresaba a la casa de su padre y ahí empezaba a construir un cuarto extra o un par de cuartos extra para tener su propia sala y su propia recámara y todo lo demás. Y cuando ya estaba listo, después de un año aproximadamente, este varón que estaba no casado, pero sí casado, porque ya había entendido la palabra, y la palabra de ella era el casamiento, entonces sí estaba casado con María, pero no estaban juntos todavía. Después de un año, el varón venía con sus amigos, haciendo mucho ruido por la calle, con cazuelas y con trompetas y con todo lo que se podía hacer, con antorchas por el camino para venir a encontrar a la mujer. Y la mujer en ese año posiblemente también tejió su vestido y ya lo tenía listo para cuando llegara el novio se pusiera su vestido blanco y saliera a recibir al esposo. Esa era la costumbre de aquel tiempo. Y aunque no lo crean, esa es la historia que utiliza Jesús para hablar acerca de la venida de Cristo. ¿Cristo se casó con su iglesia? No, estamos juntos todavía. Se fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Allá está preparando un lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y va a venir con sus ángeles y haciendo ruido por el cielo para venir y arrebatar o llevarse a su iglesia con Él, para morar y estar con Él. La misma historia que utiliza la Biblia, el contexto del matrimonio de aquel tiempo, es el mismo contexto que nosotros utilizamos para decir Cristo viene por su iglesia. Pero es otra información aparte. Pero entonces ella sí estaba casada, pero no estaba casada. Encontramos que después,
quiso dejarla, ¿sí? Y el ángel lo convenció, pero no es la historia de José que estoy hablando, entonces voy a soltar esa historia. Entonces María, ¿qué hace después de eso? Cuando recibe esa señal, ella se va muy deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías, el viejito que les digo que era el sacerdote, y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura se estremeció, la criatura de Elizabeth, a Juan el Bautista en ese momento, ¿sí? Todavía no era Juan el Bautista, todavía estaba en la pancita de la mamá, ¿sí? Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. ¿Quién? Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con muy voz fuerte le dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y cuando usa la palabra Señor, aquí usa la palabra kurios en el griego, que significa el patrón, el dueño. No nada más era el Señor como el Señor Joel o el Señor Miguel o el Señor, no, era el dueño. Era un título para decir, Él es el dueño. Que Él venga a visitarme la madre de Dios, estaba diciendo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de Dios? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre, y dichosa tú por haber creído que ha de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Bendita tú que has creído. ¿Sí? Ese es el saludo que le da Elizabeth a María. ¿Y por qué se fue a visitar a María? ¿Por qué se fue María a visitar a Elizabeth? Tengo algunas teorías que podían funcionar en este caso. Bueno, para empezar, regularmente cuando una mujer está embarazada, viene la suegra, ¿verdad? O la mamá. Regularmente la mamá, porque la suegra como que a veces no se llevan bien, ¿verdad? Entonces viene la mamá, ¿sí? O la mamá le manda a una de sus hijas menores o mayores para que venga a acompañarla y ayudarle para que cuando nazca el bebé pues no tengan que preocuparse tanto. Pudo haber sido que María fue por esa razón, o pudo haber sido también porque esta mujer llamada estéril ya estaba vieja y Dios mandó un ángel para que Zacarías supiera de que iba a estar embarazada su mujer. Entonces esta mujer había recibido un milagro de su parte. Y ahora, ella que había recibido ahora también la promesa de que iba a tener un hijo, por parte de un ángel, Gabriel también, se juntó con alguien que creía como ella. Entonces es una buena cosa cuando no te puedes juntar con gente que crea las mismas cosas que tú crees. Es bendición, es edificación. María estaba bendiciendo a Elizabeth y Elizabeth estaba bendiciendo a María. Dice en la Biblia, hay del solo, hay de aquel que no puede tener compañía, hay de aquel que va caminando sin ningún apoyo espiritual o algún apoyo doctrinal o algún apoyo que se siente solo y no puede expresar lo que siente. Pero en este caso, ella recibió ese apoyo. Y dice también, Dios te salva. Bueno, voy a hablar acerca del rosario. ¿Sí? ¿Han escuchado del rosario? ¿Algunos? ¿Han escuchado el Ave María? Sí. Algunos lo recitaron quizás lo saben de memoria. ¿Sí? Déjame decirte qué dice. ¿Sí? Dice, Dios te salve María, y esto está en la Biblia. Llena eres de gracia, aunque no de esas mismas palabras, sí está en la Biblia. El Señor es contigo, sí está en la Biblia. Bendita tú entre todas las mujeres, sí está en la Biblia. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, sí está en la Biblia. ¿Qué no está en la Biblia? La palabra Santa María. Esa no está en la Biblia. Madre de Dios, cuestiono esa palabra que pueda ser bíblica, pero es aceptada por la Iglesia en el Concilio de Éfeso. Pero déjame decirte cuál es el contexto de esta idea de que María es la Madre de Dios. No de Dios Padre, sino de Dios Hijo. El problema de que si es Madre de Dios o no es Madre de Dios surge cuando muchos de los teólogos de la época primitiva decían que Jesucristo no era Dios hasta que llegó a la cruz. Todo el tiempo fue hombre y Dios le dio el thumbs up y ya se volvió Dios. Otros decían que no era Dios hasta que después de que nació. Otros decían que simplemente era una imagen, era una proyección, no era Dios, era un espíritu, era algo. Y la Iglesia Católica reconoce y dice, lo que nació de María era Dios. Y yo creo que sí.
que lo que nació de María era Dios, pero también era un hombre. 100% hombre, 100% Dios. Después voy a explicar un poquito más. Déjenme un poquito de chance de saltarme unos par de slides y les voy a explicar cómo Jesucristo es Dios, pero a la misma vez no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Es solamente Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Voy a hablar de eso después. Y eso tampoco está en la Biblia, eso de que ruega por nosotros pecadores. Eso no está en la Biblia. En ninguna parte se encuentra de que María está rogando por los pecadores. No hay nada que diga que María ruega por los pecadores. Y en la hora de nuestra muerte, y luego dice, amén, ¿sí? Eso no está en la Biblia. Entonces, si escuchas a alguien que dice la Ave María, puedes decir la mitad, porque estoy de acuerdo que es bíblico. Nada más no digas la última, porque María no está rogando por los pecadores. No hay ningún pasaje bíblico que hable de que María está rogando por los pecadores. Uno de los problemas que también encuentro en esto es que la Biblia habla y condena acerca de las repeticiones en las oraciones. Dice, por ejemplo, Mateo 6:7, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No usen repeticiones. Ellos hicieron un rosario, cada uno de los rosarios tiene misterios, según esto, y cada uno de los misterios tiene que ver con María. Y nosotros no tenemos rosarios porque no creemos que María sea intercesora de la iglesia, intercesora del pecador, intercesora del hombre. Es una buena mujer, excelente mujer, bendita de todas las mujeres, pero nunca puede tomar el papel de Dios. También hay una corriente que dice que María intercede por los hombres, igual que los santos, y no estamos de acuerdo. Ahí dice en la Biblia, hay un solo Dios. Libro de Timoteo me parece que dice eso. Y un solo mediador. ¿Saben qué es mediador? El que está entre uno y otro. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y después dice, Jesucristo hombre. Eso es un versículo de la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces nosotros creemos de que el único mediador, el único que escucha tus oraciones, el único que perdona tus pecados, el único que te lleva a Dios, es Jesucristo. Y tú dices, no, es que es otro problema. En el transcurso de la historia católica, los papas algunos empezaron a inventar historias de que veían visiones o soñaban sueños en donde llegaban con Jesucristo y Jesucristo les volteaba la espalda y no quería dejarlos entrar. Pero se acercaba a María y decía, sí, pásate. Y como era María la madre de Jesús, entonces los dejaba pasar. Esos son puros inventos, puros cuentos. Incluyo uno de los inventos de España, ¿cómo se llaman? Mandarinos, creo que se llaman, la Virgen de Mandarina, le dicen. Esos, supuestamente, esos mandarinos se han vuelto ladrones, gente de mala categoría, ¿sí? Y ellos se han inventado de que llegan a las puertas con San Pedro, ¿sí? Y San Pedro le dice, no, porque tú eres un hombre malvado. Pero María le dice, shh, espérate tantito ahí, ¿sí? Y cuando se acuesta a San Pedro, María dice, ya abre la puerta y se pasan todos los malhechores estos, ¿sí? Son puras historias que se han inventado la Iglesia Católica para darle más prioridad a María. María es bendita entre todas las mujeres, pero nunca puede tomar el lugar de Jesucristo. ¿Qué más puedo decir? ¿Sí? Una de las cosas que también está en la Biblia dice, cuando Jesucristo nació, ¿sí? Nació en Belén, todos sabemos eso. Y dice la Biblia, y todos vinieron con un ángel, llegaron con los pastores vinieron a adorar a Jesucristo, al bebé que acababa de nacer, a Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice la Biblia, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ellos habían visto ángeles subir y bajar, gritando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Cantando miles de ángeles. Ellos estaban maravillados y llegaban y decían a la gente, esos ángeles nos dijeron que viniéramos aquí porque acababa de nacer el Hijo de Dios y venían a adorarle. Y dice la Biblia, y María guardaba todas esas
estas cosas, meditándolas en sus corazones. Una de las cosas que entiendo de María es que era una persona profunda. Tenía 15 años a lo mejor en ese momento y guardaba las cosas en su corazón. O sea que las meditaba. No se conformaba solamente con escucharlas el domingo. Entre la semana estaba escribiendo, a lo mejor, qué sé yo, no creo que supiera a lo mejor ni escribir, pero estaba meditando, estaba profundizando. ¿Y por qué digo eso? Porque después vamos a leer un versículo donde ella se expresa después de ver a Elizabeth, y voy a hablar de esto un poquito más después, ¿sí? Pero quiero llegar a este punto también, ¿sí? Este es un ejemplo de lo que la iglesia cristiana cree, ¿sí? Creemos en un solo Dios que se representa en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Hijo tampoco es el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos como iglesia. Si alguien me quiere decir, está mal tu sermón o tu enseñanza aquí, podemos hablar después. Pero esto es lo que creemos como iglesia, ¿sí? Y se puede manifestar no tan fácil, es difícil entender la Trinidad, pero véanse ustedes mismos. Ustedes ven solamente los cuerpos de unos a otros, pero no solamente somos cuerpos nosotros. Tenemos un alma, según la Biblia, y tenemos un espíritu. Vean un árbol, vemos el árbol y las ramas y las raíces, ¿sí? Pero no vemos las raíces. Vemos las ramas, vemos los frutos, vemos las hojas, pero no vemos las raíces, pero todo es el árbol. Vean el sol lo podemos ver, ahorita está el sol brillando en todo su esplendor, pero hay nubes que lo están tapando, pero ahí sigue el sol. El sol no nada más es la materia que está allí en la esfera celeste, sino también la esfera trae luz. Y ese sol también calienta las casas, calienta a los hombres. Entonces tiene calor, tiene luz y tiene la fuerza. Entonces el agua también se puede comparar a la Trinidad como en el agua. Es en estado muy congelado, es frío y se vuelve hielo. En estado normal es líquido y en estado muy caliente se vuelve vapor y todo es agua, H2O. ¿Sí? Esas es más o menos unas ideas para que podamos entender la Trinidad con Dios. Pero seguimos hablando. Voy a poner una foto de alguien que conocen seguramente. ¿Sí? Y los bendijo Simeón, ¿sí? Fueron al templo y dijo a su madre María, ¿sí? He aquí, está puesta para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para el Señor que será contradicha, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y voy a saltarme este pasaje, la semana que entra voy a retomarlo, porque ya quiero terminar, no quiero que se me haga muy tarde, a ustedes también, ¿sí? Voy a terminar con este. Después de eso, la semana que entra regreso a esos pasajes que estoy saltando ahorita. María y José buscando a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús creció? 12 años ya tenía. ¿Sí? Fueron a Jerusalén junto con todos sus parientes. Era una costumbre de los judíos ir como una peregrinación a Jerusalén, a adorar ahí un par de días, quizás hasta una semana, y después regresarse. Y se les perdió Jesús. Y ya tenían como un día perdido. Entonces, no sé, yo creo que puede ser factible esto que estoy diciendo, porque ellos eran, no solamente tú tenías que estar cuidado de tus hijos, sino que los parientes tenían que estar cuidado de tus hijos. O sea que como eran primos, hermanos y tíos y todos iban como en conjunto, yo creo que María y José pensaron, pues han de estar con sus primos. ¿Sí? No nos preocupamos porque han de estar jugando por ahí. Pero cuando se dieron cuenta ya no estaba Jesús. Ya no estaba Jesús. ¿Dónde se había metido Jesús? No viene con ustedes, no viene con ustedes, no lo piensa Jesús, no. Y perdido Jesús. Se regresaban a Jerusalén. Entonces, algunas cosas que quiero que entendamos de ese pensamiento. Hay que tener cuidado con las costumbres de que todo pasa de la misma manera siempre. No todo pasa de la misma manera siempre.
a que, bueno, voy a la iglesia cada domingo y no buscas más allá de eso. Posiblemente nada más es una costumbre como José y María, que tenían la costumbre de ir y venir y todo estaba normal. Uno tiene que estar continuamente al pendiente de su vida espiritual. La tradición te puede hacer olvidar a Jesús. O sea que hace lo mismo todo el tiempo. Y como hace lo mismo, piensas que todo está bien. Pero la tradición no te lleva a Jesús. A Jesús tiene uno que estar continuamente al pendiente de Él, buscándolo a Él. El tercero, no pierdas de vista a Jesús. Si lo pierdes, regresa donde lo perdiste. O sea, José y María podían haber dicho, vamos a Nazaret, allá donde vinieron. Ahí ha de estar por ahí, ¿sí? Allí no fue donde lo perdieron. Donde lo perdieron fue en Jerusalén y tenían que regresar a Jerusalén. Entonces, cuando tú pierdes el gozo de la salvación, piensa cuál fue el último tiempo que conocías a Dios en tu persona y querías buscar de su presencia. ¿Qué fue lo que te alejó de Dios para que regreses a Él? Número 4, Jesús está en su templo. Hablando con los ancianos, con la gente importante, está en su templo. ¿Dónde buscas tú a Jesús? ¿Lo buscas en filosofías? ¿Lo buscas en otros lugares? ¿Lo buscas con la familia? Pues que la familia es tan importante. A la familia debe estar Jesús. ¿O lo buscas en su santo templo? ¿Dónde buscas a Jesús? Número 5, no te vayas sin Jesús. Si estás aquí y no sabes de lo que estoy hablando, puedes hablar conmigo al final del servicio, pero no te vayas sin Jesús, que Jesús se vaya en tu corazón. Va a decir, sirve que hayas venido a la iglesia, que hayas participado con los cantos y la oración y las ofrendas y los diezmos y todo lo que hacemos aquí, si no te llevas a Jesús en tu corazón. Número 6, deja que crezca Jesús en ti. Jesús dice que cuando se lo llevaron, crecía en estatura y con gracia para con los hombres y para con Dios. Jesús debe de crecer. No se va a quedar Jesús chiquito. No se va a quedar un baby Jesus ahí para Navidad solamente. Jesús tiene que crecer dentro de ti. Y número 7, cuando no tienes a Jesús, se te nota. Andas como gallina sin cabeza corriendo para todos lados. ¿Sí? No sabes a dónde ir porque Jesús no está contigo. Cuando Jesús está contigo, puedes tener tranquilidad. Y la última cosa con la que quiero terminar, para que el grupo de alabanza tome el lugar. María también se le perdió a Jesús. A lo mejor algunos de ustedes también han perdido a Jesús. A lo mejor algunos de ustedes amaban a Dios con todo su corazón, querían servir a Dios, pero en un momento dado se les perdió a Jesús. Hasta a María se le perdió a Jesús. No era perfecta esta mujer. También tenía sus desafíos. Un niño bueno, a lo mejor que toda su vida creció como niño bueno, y de repente se desaparece. Y María tuvo que buscar a Jesús y encontrarlo y traerlo con ella. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, en esta primer sermón que he hablado sobre María, pido para que tú nos hables también a nuestro corazón y nos hagas pensar, Señor, que si hasta María, la madre de Jesús, se le perdió Jesús, hasta a nosotros también se nos puede perder en algún momento por las circunstancias de la vida, porque crecemos y nos consideramos más sabios que lo que la Biblia dice, porque nos pensamos tan fuertes que pensamos que no necesitamos más de Dios, porque está tan difícil y tan ajetreada la vida nuestra que nos olvidamos de que Jesús quiere hablar con nosotros. Te pedimos, Señor, que encontremos a Jesús a cada paso, en cada momento. No predicamos a María aquí, que es una mujer santa, una mujer para reconocerla, respetarla, amarla, pero no predicamos a María, predicamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos más que eso. Permítenos ver, Señor, la gente que ha intervenido en nuestro crecer espiritual. Quizá algún pastor que admiramos, que nos habló en momentos claves de nuestra vida. Quizá nuestra madre que oró por nosotros para que pudiéramos estar en este camino. Señor, pero todos ellos, Señor, quedan a un lado cuando se presentan delante de tu nombre. Tú eres el único que nos puede llevar al cielo. Tú eres el único que vale la pena tener esta relación.
permítenos acercarnos a ti y buscar de ti. Y así como María, si hemos perdido a Jesús, permítenos regresar a donde lo perdimos y buscar de nuevo a Jesús para que se vaya con nosotros. Estamos en tus manos. Guarda nuestros caminos y bendícenos en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.